Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Qué bueno que nos escuchamos una vez más en otro episodio de No Somos Perfectos. Así que hoy vamos a tener un episodio súper especial con dos invitados súper especiales. Así que, de verdad, hoy todos vamos a aprender. No Somos Perfectos nace de la idea de tener un espacio donde reconocemos nuestra humanidad. Nos hacemos vulnerables el uno con el otro, sabiendo que somos débiles. Partiendo de esta debilidad, buscamos conectar nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, con la perfección de Dios. Así que, bienvenido a tu espacio donde nadie es perfecto, pero todos buscamos ser perfectos en el amor de Dios. Así es, todos buscamos ser perfectos en el amor de Dios. Te saluda Gamaliel Sosa y estamos aquí ya iniciando con un nuevo episodio de este podcast de No Somos Perfectos, y te doy la bienvenida a toda la comunidad imperfecta que nos están escuchando. Y aquí el único requisito es que no seas perfecto. Muy bien. Que no seas perfecto. Y ese es el único requisito. Así que hoy vamos a tener un episodio muy padre, donde vamos a estar hablando de un tema también que yo creo que es muy necesario tocarlo hoy en día. Y vamos a hablar del tema necesito un padre, necesito un papá. Pero déjame te presento a nuestros invitados de honor en este episodio. La verdad que nos honran y nos da una alegría tenerlos. Y quiero presentar al hermano Juan Speaker. Hermano Juan, ¿cómo está? Bienvenido a su espacio. Estoy muy bien, Gama. Gracias por incluirnos. Estamos felices de participar. Muy bien. No, pues gracias por estar aquí. Y tenemos a su sobrino, es decir, a David Speaker. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Gracias. Muy contento de estar aquí y estar haciendo esto. Mi papá hacía programas de radio hace años y la verdad que es algo que me gusta. Y aunque ahora no se vayan con la finta, tiene acento español, pero trae todas las mañas mexicanas. O sea, ya lo tengo bien observado, de que solo es el acento español, pero es interesante. Naciste aquí en México, ¿verdad? Sí, nací en Morelia y crecí en España. Mis papás se fueron a España cuando tenía unos 7 años. Crecí allá en el sur del país. A todos los que están escuchando de España, pues reconocerán el acento andaluz. Un saludo para todos los que nos escuchan en España, que nos escuchan mucho, en serio. Pero bueno, y pues vamos a hablar de este tema. Sí, vamos a hablar de este tema. Sí. Hermano Juan, usted ha sido una persona que constantemente yo lo he escuchado hablar acerca de la paternidad. Sí. Y siempre que yo lo escucho a usted en conferencias, usted dice, necesitamos padres. Sí. Necesitamos ser más que maestros, más que buenas enseñanzas. Se necesita gente que sean padres. Así que, pues vamos a empezar a hablar acerca de este tema. ¿Qué tan importante es la figura de un padre hoy en día en nuestra sociedad? Sí, la figura de un papá, de un padre, es única. Okay. Y no tiene sustituto perfecto. Una mamá puede hacer el papel de papá más o menos, pero no a la perfección. No hay ningún sustituto para el papel de papá. Y hay demasiados maestros y líderes, como dice el apóstol Pablo, pero pocos padres. Y él no fue padre biológico, pero sí fue un padre espiritual para muchos. Y el papel del papá es muy determinante en la vida de todos. Ok. Usted acaba de mencionar algo importante. Yo me doy cuenta de esto. Como que hoy en día, y no solamente en el ámbito iglesia, sino en el ámbito general, liderazgo es una palabra que creo que está muy de moda o se está usando mucho, que yo no tengo problema con eso. Creo que se necesitan. Sí. O sea, son necesarios, pero ¿qué tan interesante o qué tan carentes estamos nosotros de padres? Porque podemos tener o ser buenos líderes, sí, o buenos coach, o buena gente que emprenda proyectos, pero es el valor de un padre. ¿Qué valor le da usted a lo que es tener padres en nuestra sociedad? Sí,
Pues mira, Gama, hay hombres que tienen hijos, pero no saben del papel de padre verdadero. Okay. Entonces, dar a luz, engendrar algún hijo, esa es una cosa, pero aprender a ser un buen padre es otra cosa totalmente diferente. Y cuando nosotros vemos la sociedad actual, vemos que hay un gran vacío, un enorme vacío en los corazones de la gran mayoría de las personas. No hay padres. Un padre es un nivel de madurez. Ok. Entonces hay personas que tienen un nivel de madurez donde se preocupan más por los hijos que por ellos mismos. Cuando uno es joven, adolescente, uno se preocupa en uno mismo, quiere impresionar o quiere quedar bien o quiere que sus padres o los mayores lo vean, lo feliciten, le den una palmada de afirmación. Y ya se casa uno y es una relación diferente de madurez. Pero ya cuando tiene uno hijos, uno ya no piensa primero en uno, sino en los hijos. Es cierto. Y es cierto. Y padres biológicos, hay una pregunta aquí. A lo mejor tú que me estás escuchando eres papá novato o aquí como David. ¿Cuántos meses tiene tu bebé? Yo vine a aprender, ¿eh? Yo digo, aquí va a darme un podcast de la paternidad, yo vengo a aprender. Tiene 4 meses. ¿Cómo se llama tu bebé, por cierto? Diego. Ok, Diego. No. A lo mejor en el futuro puede estar escuchando este podcast. Sí, hola, Diego. Entonces, ahora necesitaremos como hijos, te pregunto, David, teniendo un padre natural, físico, biológico, ¿habrá una necesidad o se vivirá con una sensación de que aún teniendo un padre necesites un papá? O sea, me explico un poquito más. Puedes decir, es que sí, tengo mi papá, lo saludo, lo veo todos los días, pero podrás tener como que una sensación, ¿se podrá tener esa sensación? ¿Se experimenta eso? Absolutamente, absolutamente. Y puede ser de dos partes. Tanto como el padre no hace función de padre, ¿no? Está presente, pero pues no enseña a vivir al hijo, no le muestra, esto se hace así, esto se hace así, oye, mejor no por ahí. O sea, no funciona como padre, o como el padre ideal, ¿no? Por así decirlo. Y luego la otra parte es la parte del hijo, donde es lo que me pasó a mí personalmente, que yo no aceptaba a mi padre. Wow. Yo creo, en mi opinión, a una temprana edad, no ejercía como padre. No era el padre que yo quería. Entonces yo le rechazaba. Larga historia es que él fue abandonado a los 12 años y no tuvo padre. Entonces, pero yo como niño, yo no entendía eso. Sí, no. Yo solo veía que pues, se iba de viajes, Sí. que cuando volvía pues, estaba tan ocupado con otras cosas, no atendía a la familia. Sí. Y él ha reconocido plenamente de que ha habido errores, ¿no? Y eso me encariña mucho más con él, ¿no? De que él pueda reconocer. Claro. Pero absolutamente. Hay un increíble vacío de los hijos en la aceptación a los padres, ¿no? Sí. Porque Cierto. no les han dado lo que han querido y lo que han necesitado para crecer. O sea, yo he tenido un cierto, se podría decir casi como abandono, ¿no? Como sintiéndome huérfano aún teniendo padres. Es como un sentimiento Ajá. que traes ahí. Sí, sí. Y eso causó a que yo velara por el propio bien de mi persona. Uh-huh. Y eso, ¿cómo lo vas a hacer con 6 años, no? Y crecí con un resentimiento enorme contra él y esa falta de perdón se tornó en amargura y me llevó a la destrucción completa como persona. Y siempre quise y siempre tenía el anhelo profundo en mi corazón de estar en paz, de tener una relación con él. Entonces, sí, absolutamente, había un anhelo ahí. Y yo creo que
cualquier hijo estaría mintiéndose a uno mismo y sería pues, decir que no anhelo un padre, ¿no? Cierto. Ahora, que yo en unos minutos más contaré también mi historia. Sí. Usted la conoce, hermano Juan, pero bueno. Sí. Y que es algo que honestamente no lo hago mucho. Sí. Que no me gusta mostrarme como víctima, pero creo que también es necesario. Pero quiero hacerle una pregunta, hermano Juan. Sí. Yo me doy cuenta en mi experiencia, de repente viajando a algunos lados, incluso yo hacía un pequeño ahí artículo, Sí. escribía algo. Me doy cuenta que la nueva generación o las nuevas generaciones tremendamente apasionados por Dios y Sí. con una calidad y con una excelencia que a mí me sorprende, Sí, a mí también. porque los nuevos, o sea, digo yo, ya estoy casi pegándole a los 40, así como tú comprenderás, David. Pero a lo que voy es esto. Hablaba con una gerente de recursos humanos de uno de los hoteles. Sí. Y ella me decía lo siguiente, referente a los millennials, Sí. que esa generación, ¿verdad? Como la hablan y a veces siento que hasta los golpean de más cuando realmente no es así. Pero ella dice, mira, son excelentes, son buenos trabajadores, son profesionales, son gente productiva, son gente, dice, pero me doy cuenta de algo. Dice, están carentes. Sí. Están carentes de identidad Sí. y, sobre todo, de amor. Entonces, cuando ella me dice eso, me quedo pensando en este tema. Sí, sí. Y digo, ¿cuánta gente, cuánto profesionista, cuánta gente exitosa llega a la cima? Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Qué te mueve a eso? ¿Acaso no será que quieres demostrar algo para que a ver si alguien te ama, te respeta o como que digan, mira, lo está logrando? Sí. ¿Cuál es su punto de vista en respecto a esto, hermano Juan? Yo pienso que sí tienes razón, Pastor Gama. Definitivamente uno reacciona en automático y uno comienza a defenderse, pero inconscientemente, y uno quiere demostrar que uno es capaz, con o sin ese respaldo, con o sin esa afirmación, pero todos somos humanos y todos tenemos las mismas necesidades y fuimos diseñados por Dios con necesidades espirituales y sociales y familiares. Wow. Y nada va a sustituir eso. Yo no puedo hacer el papel de padre para mí mismo. Ok, claro. Entonces, porque yo lo veo eso, o sea, veo muchos jóvenes que emprenden, muchos emprendedores, Sí. pero la motivación es como no tuve papá o como nadie creyó en mí, como nadie, entonces yo voy a demostrar y se van a dar cuenta. Y al fin y al cabo me doy cuenta que sí se logran objetivos, pero a la vez también miras hacia atrás y atropellan personas, no les importa nada y empiezan a hablar de que el fin justifica los medios y como que me doy cuenta, digo, no sé hasta qué punto. ¿Y sabes qué? Sí, ¿sabes qué, Gana? Uno comienza a pensar que la vida es de una forma cuando es muy diferente y hay cosas que no se aprenden en menos de 50 años. Yo le digo a los más jóvenes, menos de 60 años. Wow. Y uno tarda mucho, Gama, en sanar. Ya. Uno tarda mucho en conocerse a sí mismo. Por eso es tan importante que uno esté abierto para aprender y para recibir de gente mayor en experiencias que ya pasaron por esas mismas tendencias que tú estás mencionando. Es correcto. Sí, Bueno, David. Sí, David. Teniendo un pensamiento que viene directamente, pues con esto es cuando la falta de padre, cuando hay una falta de un padre en un hogar o en la figura, porque a veces no tiene por qué tener padre físico, sino tener la figura de un padre. Así es. No un mentor, alguien que le guía. Lo que ocurre es que el individuo toma cargo de esa responsabilidad sobre su vida
y crea como, no en todos los casos, pero en mi caso fue muy prevalente y tiene como un cierto resentimiento a alguien que quiera ejercer ligeramente esa función sin tener el interés genuino. Exacto. Me explico, de que yo crecí teniendo padre, no aceptándolo, por lo cual yo tomé muchas de mis decisiones porque yo veía que él no me enseñaba. Entonces, como fui ya desarrollándome como persona, yo pensaba siempre que lo que yo quería o lo que yo iba a hacer era lo mejor, pero porque desde una temprana edad no tuve ese input, no tuve pues, alguien que me llevara, que me guiara, que me tal. Entonces crea como un caparazón donde cuando alguien quiere ayudarte o esta persona, oye, tal, que no es por ahí, es por aquí. Y Sí. no, ¿tú qué me vas a contar? ¿Tú qué sabes de mi vida? ¿Tú que no te metas ahora? Tú nada más quieres controlarme, etc. Sí. O sea, puede salir de lo peor. Veneno, puro veneno. Sí, ¿no? te entiendo perfectamente. Porque uno se siente abandonado y pues claro, es ese anhelo de, oye, alguien enséñeme a vivir, alguien deme la dirección en qué ir, ¿no? Acabas de decir una palabra clave. Me siento abandonado. Puedes tener un padre biológico, puedes tener un papá físico, pero sí luchar con ese sentimiento de abandono. Absoluto, sí. Claro. Incluso Creo que a los tres nos ha pasado. Sí, yo creo que- absolutamente. Bueno, acuérdense que aquí Imperfección. aquí lo único es que no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, ese es el único requisito para estar en este podcast, no ser perfectos y efectivamente ese es un sentimiento que creo que prevalece y yo creo que ha sido de muchas generaciones. Hasta la misma Biblia dice que ya no seremos huérfanos, sino que ahora ya el Señor somos adoptados por el Pero Padre. también, ¿sabes qué, Gama? Es consciente el problema y es inconsciente. Wow. Muchos tienen el abandono, pero están inconscientes Sí. Wow. de que esa es su realidad. Yo luchaba con ellos durante hasta casi los 30 y tantos. Wow. Y era como luchar contra algo invisible, porque tú tienes algo, tú tienes síntomas de algo, pero Sí. no sabes contra qué estás luchando. O sea, Exacto. por ejemplo, cuando alguien venía y me dice, oye, tal, que no, que es por aquí o tal. ¿Tú qué sabes? ¿De dónde venía ese resentimiento? ¿De dónde venía todo ese enojo acumulado a través de los años? ¿No? De ¿por qué? Entonces, veía que ¿No te pasaba que si era perdón la interrupción, no te pasaba si era una figura de autoridad? Sí, más te ponías Sí, a la sí. defensiva? Sí, sí, Ey. absolutamente. Pero sabes que también hay heridas percibidas, porque a mí de repente me han preguntado mis mismos hijos, Sí. y les dije, eso nunca estuvo en mi corazón. Ese rechazo o pasarte por alto o descuidar mi relación contigo, jamás lo hice intencionalmente. Ya. Entonces, pero es una herida recibida por ellos de percepción. Oh, interesante punto. Pero Wow. es real. La percepción de cada uno es real. Uy, que Se profundiza. Eso está tremendo. A ver, percepciones. Uy, eso. Y eso, las percepciones ayudan a conectar personas, pero a veces también te desconectan de las personas. ¿Puede un hijo, hermano Juan, percibir lo que usted está mencionando, aunque no esté en el corazón de papá o de mamá en este caso, porque me están escuchando también? Y quiero saludar y felicitar a esas mujeres valientes que se plantan en su hogar y pues les toca hacer la doble función. Sí. Digo, les toca porque yo creo que tal vez no lo eligen o no lo escogen, pero pues les toca y muchas felicidades. Si tú eres una madre soltera y me estás escuchando, no sé si te estás escuchando, tienen que oír tus hijos esto. Tienen que oír y tenemos que sanar definitivamente. Pero la percepción, hermano Juan, un hijo se puede lastimar. Y bueno, aquí está David, puedes ampliarnos más. ¿Se puede un hijo lastimar con una percepción? Claro que sí. Aunque el papá no lo... Sí, no esté, aunque no lo haya causado o hecho realmente, pero el hijo lo percibe. Porque yo tengo una idea que aporta a este problema. Es que muchas veces los papás
aman mucho a sus hijos, pero no los conocen lo suficientemente en lo personal y en lo íntimo, y cada hijo es tan diferente. Sí. Y un hijo con una mirada ya le quebras el corazón, y otro hijo le levantas la voz o sacas el cinturón para darle unas nalgadas y no se quebranta, no lo lastima, no se ofende. Aparentemente él está muy fuerte, ¿no? Pero otro hijo es muy, muy... Entonces yo siempre he dicho que hay que, por cada jalón de orejas, en términos generales, hay que darles 99 afirmaciones a unos hijos. Sí. A otros hijos con 9 por cada jalón de orejas es más que suficiente. Sí. Pero es que no conocemos suficientemente bien de forma personal a cada uno de nuestros hijos. ¿Qué consejos puede darnos para conocer más a nuestros hijos? Yo les digo a los papás, escúchenlos. Sí. Siéntense y cierren la boca por 1 hora, 2 horas y no digan nada. Nada más escuchen y pasen tiempo con ellos, sin imponer, sin enseñar, sin corregir, sin guiar, sin decirles, mira, tú necesitas cambiar esto en tu vida. Yo lo hacía, mi hermano Tomás lo hacía y pues nunca fuimos a una escuela de padres. Sí. Y echando a perder se aprende, lamentablemente. Sí. Ese es un muy buen consejo. Sí. O sea, más que señalar y más que estar siendo, que claro que es una función de un papá, al fin y al cabo, tenemos que, pero es pasar tiempo con los hijos, es relacional. Eso. Ajá. O sea, es que los hijos vean que es más relacional. Tiempo de calidad. O sea, tú puedes pasar poco tiempo, pero que sea de calidad también. Se entiende de que tengas un trabajo, que tengas responsabilidades, pero cuando esté, que esté presente, que esté atento, que esté escuchando, que esté ahí, ¿no? No en el hoy en día es muy complicado, ¿no? En el teléfono, esto, el otro. Pero sí, es relacional. Sí, totalmente. En mi caso, no solamente no había palabras de afirmación de nuestro padre, te amo. Hasta ya de 90 años de edad ya aprendió a decir te amo, me siento orgulloso de ti. Wow. Entonces, no solamente no había eso, sino que había golpes físicos, había maltrato verbal y todo el trato con uno era duro, porque querían que uno fuera alguien único, destacado, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen siervo de Dios. Entonces, no hubo afirmación, hubo más bien reclamos y golpes hasta el día en que mi papá se fue, ¿no? Entonces, cuando él se fue, pues lo odiábamos. Yo tenía 13, Tomás tenía 12 años. Entonces, tardamos muchos años en entender esas cosas. Wow. Que es parte del proceso, ¿no? La sanidad. Sí, la sanidad es total. Y yo aún a veces todavía me encuentro luchando con marcas, ¿no? Como cicatrices que miras y que ves, todavía lucho con esto, lo otro. Pero yo creo que un tema prevalente y teniendo mucho que ver con el podcast es que no hay padre perfecto. No hay padre perfecto, o sea, no hay padre perfecto. Creo que ese es, y me das la pauta para el otro punto que quiero poner en la mesa. Necesitamos padres, pero yo creo que también necesitamos aprender a ser hijos. Sí. Porque yo me doy cuenta de eso también. Los hijos tienen un estándar muy alto hacia sus papás. O sea, no, es que mira esto y aquello allá. Entonces, mi idea es que si sabes ser un buen hijo, es muy probable que en el futuro puedas ser un buen padre. Sí. Ese es algo que yo, de alguna manera, en mi experiencia he aprendido. Si aprendo a ser un buen hijo, si aprendo a ser un buen discípulo, si aprendo a ser un buen trabajador, una buena persona que sabe estar bajo la autoridad, creo que eso me da la pauta para el día de mañana, cuando yo sea papá, cuando sea jefe, cuando sea gerente, cuando tenga gente a mi cargo, pueda funcionar mejor. Pero uno aprende solo, un niño también. Gama, en el otro lado es que necesita a alguien, algún abuelo, algún tío, algún amigo, algún vecino, algún líder espiritual que ame a los menores. Necesitan que alguien les ayude, les enseñe. Eso. ¿Verdad? Y yo amo a mi papá. Yo le perdoné hace muchos años. Wow. Pero sí, a mí me hubiera gustado que más personas me enseñaran cosas, ¿no? Sobre un presupuesto y sobre
cómo tratar a las mujeres y cómo ser un buen vivir, papá. a vivir, a vivir, ¿no? simplemente. Sí, a vivir. Sí, es que eso es clave. Y aquí entran los mentores, entran las personas claves en tu vida, abuelos, tíos. Sí. En mi experiencia, yo puedo decir, yo quedé huérfano a los 9 meses de edad, más o menos. Sí. Wow. Entonces, y luego a los 8 años de edad quedó huérfano de mamá. Entonces, Sí. a enfrentar la vida Sí. con todo. Y es cierto lo que dices tú, David. Generas una coraza, o sea, pones una protección, una barrera. Ajá. Para mí, mi defensa era la violencia, y no verbal. La mía era la violencia física. Ajá. Y yo era tiro por viaje. O sea, alguien me veía mal y ya era para. Pero no era de que yo quería golpear gente, era un mecanismo de defensa. Sí. O sea, yo decía antes de que me lastimen, Sí. yo prefiero. Es igual. Tú cuando sientes rechazo, ¿no? Sí. Antes de que te rechacen, tú rechazas. Tú rechazas. Es una acción, Sí. una reacción. Y como que lo percibes en la gente, ¿no? Sí. O a veces de repente uno ya está como que, como decimos aquí en México, ves moros con tranchetes, o sea, y ya estás así como susceptible y dices, no, antes de que. Sí. Y eso sí te Y eso lastima. revela una gran inseguridad. Ah, seguro. Sí. Tanto de identidad de la persona, pero de que uno mismo tiene que protegerse, uno mismo tiene que valerse, uno mismo tiene que hacer Sí. lo que tiene que hacer para sobrevivir en Así esta es. vida. Pero mira, regresando, Gama, al rol del hijo. ¿Cómo puede un hijo ser un mejor hijo? Sí. Definitivamente necesita una ayuda de otros, pero más que nada es la ayuda de Dios. Son Sí. encuentros personales con Seguro. Dios, revelación de su amor, cosa que yo recibí a los 16 años de edad y todo cambió en mi vida. Unos momentos con un bautismo en amor. Entonces, si jóvenes que nos están escuchando y personas ya mayores también, sí tenemos un Padre amoroso, un fiel, maravilloso Padre Dios, Papá Dios, con amor incondicional, con aceptación absoluta, y sí podemos conectarnos con Él, y podemos tener encuentros con Él, y podemos encontrar libertad. Claro. Y poder que viene del Espíritu Santo, viene sobrenaturalmente, y eso, por supuesto, nos ayuda a ser los hijos que honren a sus padres, Así es. hayan tenido padres como hayan tenido. Claro. Eso es súper clave y creo que ese es lo central en este podcast. Podemos recibir ayuda, podemos recibir consejos y yo creo que es necesario. Lo digo de manera personal. Mucha gente a mí me ayudó en esa etapa de que me quedé ya huérfano y pude aprender a recibir de ellos. Pero definitivamente mi encuentro con Dios eso marcó la diferencia, eso me sanó. Y curioso que era mi lugar de seguridad, siempre, y hasta la fecha lo es. O sea, es algo que ahora yo veo hacia atrás y digo, bueno, de todo esto malo, lo bueno es de que aprendí a refugiarme en Dios, porque ahí encontré seguridad, ahí encontré paz, ahí encontré sanidad. Y entonces eso empezó a cambiar muchas cosas en mi corazón. Y eso me dio la pauta de decir, yo puedo ser un buen hijo, aunque no tenía ya mis padres biológicos, pero en este caso mi tío Ananías, que es un padre para mí y mi hermana, yo dije, yo puedo ser un buen hijo. Sí. Y ya entonces las cosas comenzaron a cambiar, ¿no? Sí. Es súper clave. Tú que nos escuchas, necesitamos el amor de papá. Sí, y ahorita hay personas seguramente que están escuchando y que están pensando, bueno, ¿cómo recibir ese amor transformador, sanador de Papá Dios? Eso. Y yo les diría dos cosas. Con la oración, pero también la oración de otras personas hacia un joven o hacia una persona que está en proceso de sanidad por las heridas o la ausencia de su padre. Así es. Pero también en mi caso, Dios usó a un hombre con corazón de padre espiritual. Se me acercó ese día que yo tuve ese encuentro y el amor de Dios Padre vino a través de él. Él no me dio el amor que me sanó, pero él fue un instrumento que Dios usó. Se me acercó, el Espíritu Santo comenzó a fluir a través de él, quebrantó mi corazón. Recibí de Dios
una experiencia transformadora que me sanó, que me liberó. Entonces, ¿cómo uno puede sanar y recibir el amor de Dios Padre? Uno puede orar, pero también otras personas necesitan orar por Él y dejarse usar por Dios. Entonces, todos necesitamos buscar a alguien menor que nosotros en cuanto a tener amor en sus vidas. Cierto. Y ayudarles. Wow, qué profundo, qué interesante. Es decir, yo puedo ser el instrumento de Dios para sanar el corazón de otras personas. Exacto. Interesante. Yo creo que también como hijo, ¿no? Sí. Tú que has aprendido a ser hijo, también puedes enseñar a Sí, ser hijo, claro. ¿no? Y es un tema tan relevante porque, claro, todo el mundo quiere un padre perfecto, pero ¿quién quiere ser el hijo El hijo perfecto. O sea, es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, La cuestión es que no hay padres perfectos ni hijos perfectos, que da lugar para perdón y que Dios obre en nuestras vidas también, ¿no? ¿cómo fue tu experiencia, David, en ese aspecto? Para acercarte más a tu papá, el perdón y cómo es que comenzaste a tener esa sanidad. Para mí fue un proceso larguísimo, muy duro, porque acabé en las drogas, acabé consumiéndome en el resentimiento y la amargura. Entonces, yo llegué al punto de ya no podía más. Wow. Ya no podía más. Estaba luchando contra mí mismo, estaba luchando contra Dios, estaba luchando contra cualquier tipo de autoridad. Y fue algo que me detuvo. O sea, como dicen en inglés, rock bottom. O sea, que no puedes ir más abajo. Ya llegaste hasta lo Tocaste más fondo. Exacto. Wow. Exacto. Y fue un clamor, ¿no? Fue, Dios, haz algo porque es que ya no puedo más. Fue un proceso, pero sí que Dios me mostró todo el amor que tenía por mí y eso me ayudó a bajar las defensas y empezar a analizar, vale, ¿y de mi parte qué? O sea, ¿qué hice yo mal para reconocer, para pedir perdón, porque yo le hice mucho daño a mis padres, ¿no? Claro. Con nuestras palabras. Yo a los 13 años, cuando vinimos a Estados Unidos a vivir, les dije, cuando vayamos, porque nos mudamos de España a Estados Unidos, cuando vayamos a Estados Unidos os voy a cambiar como padres. ¿Dónde vas, mocoso? Así voy a pedir unos nuevos, ¿no? Sí, cómo no. Pero, o sea, los hijos dañamos mucho a los padres y tenemos esa responsabilidad. Cierto. Y el poder autoevaluarse y saber, ok, ¿dónde quedo yo en la ecuación? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar esta situación? Porque también puede ser que el padre sigue siendo mal padre y el hijo se ha dado cuenta de que no es buen hijo y se arrepiente. Que trae sanidad al padre también, ¿me entiendes? Sí. Es un tema que afecta a todo el mundo, pero para mí personalmente era eso, el ver de dónde venía la raíz de amargura, el por qué. Yo tenía mucho tiempo. Yo fui a un centro de rehabilitación y estuve un tiempo y tuve mucho tiempo para escribir. Para mí el escribir fue una forma muy clara de ver reflejadas mis emociones y qué es lo que había ocurrido. Y yo le pedí perdón a mi padre y él también me pidió perdón a mí, reconoció y ha habido una reconciliación que calmó, ¿no? Ese anhelo de estar en paz con mi padre, con mis padres en general, pero más como con mi padre, porque originó toda esta situación o todas estas emociones con estar enojado contra mi padre, por no ser el padre que yo quería que fuese. Así es. Y pues sí, yo creo que todas las personas que estamos aprendiendo a ser hijos, porque es un proceso también, hay cosas que van y van y van, o sea, es un proceso, pero que podemos ayudar a otros a ser hijos, a ser padres,
Sí. Y no, de lo que hemos aprendido en lo personal, el poder compartirlo y que otros lo puedan también llevar a cabo. Sí, hay un punto, Pastor Gama, que me Sí. gustaría incluir. Claro. Todo el tema de cómo pasar de ser líderes a padres, ¿no? Sí. Lo mencionamos al principio, y no sé si me adelanto, pero No, adelante. un líder escoge a alguien por sus aptitudes y por sus cualidades, pero un padre escoge en base a relación y en base a amor. Así es. Y un padre está a un paso de la acción. Un líder está en medio de la acción, pero Ya. un padre se hace a un lado y da lugar al hijo y se invierte y se dedica a desarrollar al hijo, a las nuevas generaciones y cómo hacen falta. Y pueden haber padres espirituales jóvenes, de 30 años de edad, pero que verdaderamente amen a quienes necesitan una oportunidad de alguien que crea en ellos, Así alguien es. que les motive, que les anime. Entonces hay que aprender a pasar de ser líderes a ser padres, porque hay un enorme vacío y hay muy pocos padres. A mí me dijo mi pastor que él piensa que la mayoría de los problemas en las iglesias y en las familias se deben a la ausencia de padres, verdaderos padres. Creo que sí. ¿Sí? Definitivamente. Creo que necesitamos generar esa cultura espiritual de la adopción. Sí. Ajá. De la adopción. Sí. Yo lo digo de manera personal. Es algo que Dios en estos años, en estos meses sobre todo, me ha llevado a mí a entender que realmente el verdadero espíritu funciona en la adopción. O sea, incluso la Biblia está llena de historias de personas adoptadas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, creo que eso hace falta. El hecho de que yo diga, voy a tener ese espíritu de adoptar, de abrazar a este muchacho, este joven, esta señorita, y empezar a advertirme. El detalle de que eso pocos lo quieren, porque precisamente como hay un deseo y un anhelo de trascender, de que me conozcan, de que quiero ser visible, quiero que sepan lo que estoy haciendo y que vean los logros y esto, aquello. Y las redes sociales te tientan a hacer eso, pero rápidamente. Pero es cierto, necesitamos vertirnos en las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. Pues hermano Juan, usted es una persona que lo ha hecho. Sí. Y yo le honro en ese aspecto. Porque sigo aprendiendo mucho. No, pero es algo que usted lo ha hecho. Estoy seguro que hay muchos ministerios, muchos líderes que están parados en sus hombros. Y usted lo único que hace es amarles y aplaudir y echarnos porras y creo que necesitamos más corazones de ese tipo, porque pues todo el mundo quiere, como decimos aquí en México, no traer para su costalito nada más y harina para su costal, ¿no? Y creo que necesitamos ya tener una visión más amplia. No somos perfectos, necesitamos complementarnos, necesitamos ser más padres. ¿Un joven puede tener un corazón de padre, hermano Juan? Claro que sí. Es cuestión de entender algunas cosas y de recibir mucha ayuda de Papá Dios. Pero una cosa que ayuda mucho, que tiene que aprender uno para ser un verdadero padre, es conocer la diferencia entre controlar y ser una influencia sobre otro. Controlar a una persona y decirle todo lo que tiene que hacer no es sano. Ya. Eso es un tipo de hechicería donde sientes que tienes que controlar a otro. Pero cuando tú tienes una influencia, es más, tú puedes ser un padre de miles. Abraham fue padre de miles. De alguna forma hubo una influencia que a través del registro bíblico y del paso de los siglos se transmitió de una generación a otra y a otra y a otra. Y él no ha podido controlar. Pablo Johansen nos dijo que él no podía controlar a tanta gente. Creció tanto el ministerio. Y Dios le dijo, bueno, ¿quieres Kenia como misionero o quieres toda África? Digo, suelta el control y te doy todo África. Sigue controlando y no vas a salir de Kenia. Wow. Sí. Aprendamos a influir, entonces a influenciar. A influenciar. Sí. Y eso requiere un corazón maduro. Requiere un corazón seguro y un corazón sacrificial, creo. Creo que el amor también
que esa es una faceta del amor, es una cara del amor, una faceta que hoy en día no, y lo hablamos en el episodio anterior con Edgar y su esposa, es una faceta que pocos quieren abrazar o quieren ver, del amor sacrificial. Sí. Pero para ser un padre creo que necesitas tener ese tipo de amor. Sí, absolutamente. Y no se puede dar ese amor si no lo has recibido primero. Y a veces esperas recibirlo y no lo vas a recibir hasta que te conectes con Dios. Sí, exacto. O sea, creo que también ese es un error que cometemos muchos. Exigimos, buscamos que denme el amor, yo necesito que seas mi padre, y como que exijo. Sabes, déjame decirte, el único que te va a sanar, el único que te va a llenar es Papá Dios. Sí. O sea, es Dios. No puedes buscar mentores, puedes buscar personas y sí va a pasar, pero el que verdaderamente sanará el corazón, el que verdaderamente va a llenar ese vacío que solo un papá puede llenar es Dios. Definitivamente. Porque padres, ahí somos imperfectos como padres, como hijos también somos imperfectos. Como familias también somos imperfectas. O sea, usted dice algo, hermano Juan, que me impacta, que dice, todas las familias son disfuncionales. Es cuestión de grado. O sea, es como que yo estaba leyendo la semana pasada un libro y decía la autora, todos tenemos un grado de psicopatía en nuestro interior. Todos somos psicópatas en pequeño o en un grado muy alto, ¿no? Y sabes que Dios nos ayuda también a conocer la comunicación. Porque hay una enorme carencia de saber hablar de corazón a corazón, de abrirnos y de hablar, aunque al principio duele. Pero cuando no nos comunicamos con la verdad y con transparencia y con honestidad y desde lo más profundo de nuestro ser, entonces jamás va a haber intimidad y vinculación sin ese tipo de comunicación. ¿Ser vulnerable será importante? Claro. Absolutamente. Para mí fue la puerta que me abrió hacia la libertad, a la libertad de saber qué es lo que está ocurriendo. Porque yo luchaba muchísimo contra mí mismo, pero no sabía por qué. Pero porque no era vulnerable. ¿Por qué? Porque me hacía el fuerte, porque tenía que ser esa persona que pudiera aguantar los golpes y que pudiera seguir adelante sin importar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque, pues, principiando con el abandono, pues fue así, ¿no? Pues, ay, tengo que ser fuerte, tengo que ser... Y se crea una mentalidad de lo que tienes que ser. En realidad, esa mentalidad es autodestructivo. Entonces, el que puedas identificar con la verdad que realmente, cuál es la raíz y cuál es el problema en sí, es clave. Y honestamente, o sea, para mí fue como yo estuve aprisionado en una prisión de amargura, de resentimiento, aunque fuera libre, aunque estuviera haciendo lo que yo quisiera y tal, pero era como eso, ¿no? Una sentencia, ¿no? Era horrible. Y yo como tío de David consto una transformación. Sí. Yo lo conocí cuando estaba en esas tremendas luchas y cómo damos gracias a Dios por su transformación. Sí, wow. David, te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento lograste perdonar a papá? Hablando de tu padre. ¿Cómo fue ese momento? Porque hay gente que nos está escuchando. Estoy seguro que hay jóvenes, hay personas. Y me sorprende que no solo jóvenes, hay gente de todas edades que yo creo que necesitan perdonar. Sí. Porque eso nos va a acercar. ¿Podrías hablarnos de tu experiencia? Yo creo que para mí, cada caso es diferente, pero en mi situación, mis circunstancias, fue que Dios me mostró todo lo feo, todo lo malo que había dentro, todo ese resentimiento. Y esto fue más bien
Porque yo estaba viviendo con mi abuela, yo me estaba drogando y mi abuela es la que menos se lo merecía. Sí. Estar tratando y viviendo conmigo, y ya era mayor, tenía 80 y tantos años, y yo, desgraciado, viviendo con ella. Y claro, mis padres no sabían qué hacer, y entonces yo quería correr. Era, vale, corro y sigo en mi ignorancia y el no querer reconocer, o paro, le pongo el freno y reconozco lo que he estado haciendo mal y lo demás. Entonces, lo primero es reconocer, Ya. ¿no? Tomar responsabilidad de las acciones de uno mismo. Porque durante toda mi vida era, es que mi padre nos llevó a este país, mi padre hizo esto, mi padre, o sea, yo no tenía responsabilidad Ya. de mis O acciones. sea, te hacías la víctima. Exacto. Te victimizabas. Exacto. Entonces, lo primero fue tomar responsabilidad de mis acciones, de lo que yo decía, de lo que yo pensaba, de cómo vivía, etc. Y eso fue una inundación del amor de Dios que me mostró. Sí. De todas las veces que yo llegaba a casa borracho, a la casa de mi padre, y él de rodillas orando a las 4 o 5 de la mañana, vez tras vez tras vez, y ese amor incondicional, ¿no?, que venía de papá Dios. Mi abuela igual. O sea, todas las cosas que le hice mal y seguía mostrando ese amor tan puro. Y ese amor tan puro que el amor de Dios te hace reconocer, porque no tienes argumento ninguno. No hay nada que tú puedas argumentar. Es que me hizo, es que dijo, es que... No, el amor de Dios quita todo argumento. Es cierto. Entonces, cuando eso entra a la vida de una persona, lo cambia, lo transforma y lo hace reconocer su parte, su responsabilidad. Así es. ¿No? Y así fue. Creo que a lo que escucho, una de las pautas es ya no te hagas la víctima, Ajá. hazte responsable de tus sentimientos, Sí. hazte responsable de lo que tú estás, con lo que estás lidiando, y eso te va a llevar a dar el siguiente paso, ¿no? A entender que no solamente de papá o de mamá o de algún familiar recibiste la herida, tú también has lastimado, has herido, y eso creo que eso es la pauta. Qué tremendo. Pues estamos ya en los últimos minutos, ya para cerrar el podcast. Sí. Podemos estar hablando muchísimo de este tema, sí. pero también es lo genial de los podcasts, que aquí podemos hablar el tiempo que queramos y no pasa nada. Pero bueno, para terminar, me gustaría que dejáramos en la mesa esto, algo muy práctico. Siempre me gusta terminar con algo práctico. Primeramente, David, ¿qué consejo le puedes dar a los hijos? A los hijos que sea la edad que sea. Y te agradezco que hayas abierto tu corazón a contarnos parte de tu vida. De verdad que genial. Y solo darte las gracias, porque hay que ser valiente para hablar así, ¿no? Pero te felicito. ¿Qué consejo puedes darle a los jóvenes, a los que nos están escuchando, a los que somos hijos? ¿Qué consejo nos puedes dar para conectar con nuestros padres o con nuestros tutores? Porque a lo mejor no tienes papás físicos o biológicos, ya fallecieron, no están, lo que haya pasado, pero tienes tutores, tienes abuelitos, tienes tíos, tienes gente ahí que está cerca de ti. ¿Qué consejo puedes darnos para conectar con ellos? El estar presente, el estar ahí con ellos. Hay diferentes lenguajes del amor para conectar con las personas, que usamos diferentes tipos de lenguajes de amor, pero simplemente es pasar tiempo, aprender de ellos, ¿no? Yo creo que es tener un corazón, o tener el poder recibir consejo también. Es muy importante. Cuando yo siempre me quejaba de que es que nadie me da consejos. No, es que un montón de personas me daban consejos, pero yo no los No los recibías. No los aceptaba. Sí.
Y que los consejos no son para controlarte, los consejos no son para... No son eso, no son para controlarte. Es ayuda. Y el que tú puedas recibir ayuda y que otros te instruyan es fundamental en tu crecimiento y también saber dar ayuda, ¿no? Es como un aprendizaje doble. Ya. Pero yo creo que más que nada el ser abierto a que te instruyan, a que te guíen, oye, por aquí, por ahí. Sí. Tener un corazón enseñable sería, ¿no? Un espíritu enseñable. Porque si no lo tienes, por ejemplo, dando diferentes escenarios, si no tienes padres porque se han muerto, pues otros pueden fungir de esa función y te pueden, oye, tal. Sí, eso me pasó a mí. Ese lugar. Eso me pasó a mí. Y si no eres receptivo, por mucho que ellos quieran. También me pasó eso, que no fui receptivo. Exacto. Entonces, es todo eso, de ser receptivo, ¿no? Y identificar a aquellas personas que realmente les importas eso. Y darles cancha, darles ese lugar, darle ese honor también. Sí. Porque no solo es ser receptivo, pero darle ese honor, darle esa cercanía de, ok, ¿cómo se hace esto? Incluso que tú puedas, o con tu propia iniciativa, acercarte. Oye, estoy pasando por esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Después de haber identificado a aquellas personas que realmente tienen ese vínculo contigo, ¿no? Cierto, wow. Creo que para complementar lo que dices, dejar de mirar a nuestros padres o tutores o personas que están a nuestro alrededor con un espíritu de juicio y empezar a mirarlos con amor, con aceptación y entendiendo que son imperfectos también, creo, ¿no? O sea, eso es importante. O sea, creo que como hijos o como personas que estamos rodeados de otras personas que pueden fungir como padres, llegará el punto donde miraremos su humanidad, miraremos sus imperfecciones y creo que es un punto donde también tiene uno que decidir, sigo, me voy, ¿qué hago? ¿Me quedo? Sí. Y eso es muy clave porque también es otro síntoma que veo muchísimo. Sí. Muchos hijos que ahí van al ladito de su papá, ya sea natural, ya sea mentor, ya sea un padre espiritual, y al primer error que ven o al primer situación, no, vámonos, ya. Para mí, cada error que cometía era munición para la guerra que le estaba armando. Decías, ya me da más argumentos. En contra, exacto. Eran como munición. Era, bueno, tengo un arsenal ahora. Sí, entonces, pero creo que eso es importante. Hermano Juan, ahora, como padres, ¿qué consejos puede darnos a los que somos papás, a los que nos están escuchando, a los que quieren ser padres espirituales? Sí. Porque estoy seguro que esta plática le está abriendo el panorama a muchos. Sí, mira, antes de contestar esa pregunta, yo te diría que los hijos, a mí me hubiera ayudado muchísimo hace 20 años que me hubieran dicho lo que estaban sintiendo. Porque yo no me lo imaginaba y de repente, años después, a lo mejor en el caso de David, él sí les decía, pero algunos de mis hijos no me decían nada hasta muchos años después. Y, ay, Dios mío, yo no tenía la menor idea de que eso estaba pasando en ellos. Entonces yo animo a los hijos a que se comuniquen con los padres. Y sí, hay padres que rechazan, que no escuchan, pero hay padres que sí les ayuda mucho saber qué es lo que están viviendo, sufriendo, pasando sus hijos, ¿no? Y es importante para los hijos que le pongamos nombre al dolor. Sí. Wow. Uy, qué interesante eso. Identificarlo. Qué interesante, es cierto. Wow. Sí. Pon el nombre a ese dolor, o sea, ubícalo, identifícalo y esto me está pasando, ¿no? Sí. Wow. También ayuda, mira, ya contestando tu pregunta, que uno tenga verdaderos amigos con quienes uno pueda hablar. Muchos líderes, muchos cristianos y pastores no tienen a alguien con quien hablar. Wow. Entonces, si tú tienes a alguien con quien hablar, tú le puedes decir, oye, dame un consejo para que yo sea un mejor padre, ¿no? Esa es una cosa. Pero uno aprende a ser padre pues con los golpes, con los errores, con el paso de los años, con el sufrimiento. Y pero yo lanzo un clamor a todos los que nos están escuchando y les digo que urgen más padres espirituales, que piensen más en los hijos que en sí mismos.
y que el amor de Dios les ayude con toda una generación que carece de padres. La mitad de los niños a nuestro alrededor hoy en la noche se van a acostar sin un papá en casa. Es la pura verdad. Y los que no tienen papá físico necesitan padres espirituales, mentores, a alguien. Sí, cierto. ¿Algún consejo práctico para estas personas, líderes espirituales, pastores? Como 3 cosas que puedan hacer prácticos para ejercer ese deseo de ser mejor padre o de acoger a alguien como hijo espiritual. Pues una cosa muy práctica es que conozcan lo que la Biblia enseña, porque ahí dice que Dios Padre le dio gloria y honor al Hijo. Pedro dijo eso, que estuvimos en el Monte Santo con él y escuchamos la voz del cielo, cuando el Padre le dio gloria y honor al Hijo. Y una cosa entonces es conocer un poquito más cómo Dios le dio honra y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿no? Afirmó. Sí, esa es una cosa práctica. Otra, como ya dije, tener amigos que te digan la verdad. Y hablar con alguien de esto. También una cosa muy práctica es lo que tú mismo decías de los hijos, que los padres tengan, porque no vamos a avanzar ni un centímetro si no aceptamos nuestro punto de partida, nuestra realidad, nuestra condición. Aceptar, reconocer. Y esa es una gracia de Dios. Claro. Y a veces un verdadero amigo te lo va a decir y no lo vas a entender, pero si te insisten, tarde o temprano te va a caer el 20. Wow. Cierto. Pues qué interesante tema y yo ya estoy reflexionando muchísimo, ya se me amplía más el panorama. Y es cierto, y todos necesitamos de un padre. Sí. Todos necesitamos de Dios, definitivamente. Pero concuerdo con ese consejo. Necesitamos rodearnos de las personas correctas, rodearnos de personas que nos amen, pero también personas que nos lleven a crecer. Y la persona que te ama te lleva a crecer. De buenos amigos, porque también me he dado cuenta de que yo prefiero tener amigos y no porristas. Digo, porristas, yo me meto en las redes sociales y ahí tengo muchos. Sí. Sí. Me voy a pescar, tomo una foto de un pez y ya, oh, wow, y ya empiezo a recibir muchos buenos comentarios de ya. Pero amigos se necesitan, Sí. Padres se necesitan, gente que te ame y que esté ahí contigo. Pues estamos llegando ya al final de este podcast. Quiero agradecer este tiempo que pasamos aquí juntos. Hermano Juan, gracias. Gracias a ti. Nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí en casa y pasamos días excelentes. Y David, de verdad que ha sido un gusto conocerte. Igualmente. Ha sido muy padre conocernos y solo son de esas cuestiones que logras percibir el espíritu de alguien y dices, aquí hay un corazón ya tratado por Dios. Y ahora que te escucho, digo, no, pues ya. Sí. Y con anhelo de más, porque sé que todavía falta mucho. Sí, como todos. Acuérdate, no somos perfectos. No somos perfectos. No somos perfectos. Y así que comunidad imperfecta, el único requisito para estar escuchando este podcast es que no seas perfecto. Yo no soy perfecto. Entonces creo que nadie es perfecto. No habemos padres perfectos, no habemos hijos perfectos. No hay amigos perfectos, el único perfecto es Dios. Sí. Y nuestra imperfección nos conecta a la perfección de Dios. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. De pronto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí. Sí, inviten a otra gente que escuchen también, que pueda este mensaje servirles. Compártelo, que lo compartan ahí, ahí compártanlo y estoy seguro que va a ser de bendición esto. Y felicidades, Pastor Gama. Bien hecho, este podcast está maravilloso. Bueno, muchas gracias. Mira, aquí está el Padre Espiritual afirmándome eso. Aprendan, ¿eh? Gracias, David. Últimas palabras. A ti, eso, simplemente que lo compartan, ¿no? Y que pueda servirle a todas las personas de algún beneficio. Perfecto. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.